La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos nuevamente al programa de Sound Politicón en su emisión número 24. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy especial, el cual me da mucho gusto y tengo el honor pues de tener a grandes íconos de la política local, así como en la política nacional. Conmigo pues se encuentra el ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández. Ingeniero, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación y espero que resulte interesante para todo el auditorio. Y de igual modo, pues bueno, saludo con muchísimo afecto al licenciado Arturo Romo Gutiérrez, exgobernador del estado de Zacatecas. Licenciado, bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias y es un gusto y un honor compartir esta mesa de análisis con mi buen amigo Raimundo y contigo. Muchas gracias, licenciado. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizan en las diferentes plataformas de redes sociales. Y pues bueno, ahora pues bueno, tenemos un programa muy especial por el hecho de que pues bueno, tenemos los temas para tocar lo que fue el primer informe de gobierno, del primer informe constitucional, para aquellos que están confundidos y todavía tienen esa pregunta, ¿por qué apareció detrás del presidente en la mampara el tercer informe? Él, pues bueno, según el comunicado, pues bueno, aluce a los tres mensajes que ha dado el presidente. El primero en el que entregó a los 100 días de su gobierno. El segundo, pues bueno, el que realizó el pasado 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México, y que lo cuentan como tercero. Pero pues bueno, constitucionalmente es el primero del presidente, del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Un primer informe interesante, lleno de mensajes, pero pues bueno, yo quisiera iniciar esta fabulosa mesa de análisis con esta frase donde él englobó su plan de gobierno, donde dice que si él pudiera definir en una sola frase su plan de gobierno, sería acabar con la corrupción e impunidad. Ese, en resumen cuentas, sería el plan del presidente. Hemos visto cómo ha hecho esfuerzos precisamente para entrarle a ese tema. Y pues bueno, ¿por qué no nos deleitan ustedes, ingeniero, licenciado? ¿Cómo vivió este primer informe del presidente? ¿Cómo vio todo este protocolo austero a lo que estábamos acostumbrados a ver los 1 de septiembre? Pues sí, como bien lo señalas, Carlos, fue un informe en su estilo, con una austeridad republicana que es lo que caracteriza en buena parte a este gobierno. No hubo movilizaciones artificiales, tampoco las salutaciones son de rigor y que le conocemos como el famoso besamanos, ¿verdad? Sí. Fue muy austero, muy republicano, muy sobrio y por cierto muy representativo. Yo quisiera, si Raimundo está de acuerdo, antes de entrar en la materia que tú has planteado muy bien, Carlos, hacer una breve reflexión con respecto de el contexto en que se da no solo el informe, sino el contexto en el que se realiza, a mi juicio, una de las hazañas populares y democráticas más importante de estos 2 últimos siglos. Englobo en esas hazañas, por supuesto, a la revolución del 10-17 y las anteriores, que forman parte, a mi juicio, de un mismo proceso revolucionario. Entonces, la victoria del pueblo, alcanzada de primera mano en las elecciones del 1 de julio, se da en un contexto sumamente difícil. El monroísmo
que es el regreso a aquella frase de que América para los americanos, pero más bien debería ser para los norteamericanos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto se realiza una verdadera insurgencia democrática, que ya tenía años de venirse gestando, y cuyo líder empezó convocando a lo que él llamó una revolución de las conciencias. Esta revolución tenía que partir del cambio dentro de cada uno de los mexicanos, hasta hacer de ese cambio un movimiento generalizado. Entonces, el gobierno de la Cuarta Transformación, como llamamos ahora a este movimiento de regeneración, se da como un complemento o una suma de dos revoluciones, que son en el fondo la misma. La de las conciencias a las que me refería, y la otra, la revolución de cambio en la legalidad. Y esta es una hazaña verdaderamente importante en este contexto. Creo que es importante señalarlo, Raimundo, para que el pueblo mexicano cobre conciencia de la magnitud de esta hazaña realizada y por lo tanto que cobre conciencia de la responsabilidad que hay de cuidar que esta hazaña se lleve hasta sus consecuencias últimas y de mayor alcance. Ingeniero, pues es importante eso que nos comenta, ese enfoque. Precisamente una de las frases que más sonó en el informe presidencial es precisamente cuando el presidente dice: se terminó la era donde el poder económico estaba sobre el poder político, ¿no? Importante frase que ha mencionado en sus 3 diferentes mensajes, incluso desde que en ese mensaje del Zócalo, cuando ganó la elección Andrés Manuel, ¿no? Lo vuelve a repetir. Se acabó el poder económico sobre el poder político. Ingeniero, ¿qué opinas? Yo pienso que efectivamente esa mención es la que atiende a la esencia de el programa de la Cuarta Transformación. Efectivamente, ahí está el tema de la inseguridad y está el tema de la corrupción, que son temas que Andrés no deja de atender y de mencionar, pero creo que estas se van a agotar pronto. Ya incluso dijo Andrés, ya no tenemos corrupción tolerada arriba, ahí ya se acabó. Y pienso que si la Fiscalía avanza con mucha consistencia, sin tenerle miedo a pisar callos, creo que sí vamos a tener ejemplos muy importantes que le digan a la clase política y económica que ya la corrupción debe de ser cosa del pasado. Pero lo otro, lo de la separación del poder económico, del poder político, tiene mucho que ver por lo que ya mencionó Arturo del contexto. En el mundo, una vez que se derrumbó la Unión Soviética, que es una historia muy apasionante, pero allí el mundo dejó de ser bipolar para convertirse en un mundo unipolar, que impuso al neoliberalismo como la doctrina que había que aplicar en el mundo entero. Eso condujo también a que los procesos democratizadores en América Latina y en el mundo se detuvieron, porque el imperio, ya sin contrapeso de la Unión
soviética, impuso lo que quiso. Y aquí en México eso se notó desde el 88, cuando a Cuauhtémoc Cárdenas le impidieron asumir la presidencia de la República. Yo les quiero simplemente contar una anécdota. Éramos diputados federales, Diego Fernández, Felipe Calderón, yo y muchos otros, pero nosotros tres éramos parte de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que presidía Ortiz Arana, Fernando. Queretano. En esa legislatura 55 se decidió quemar las boletas electorales de la elección del 88, estamos hablando de 92, segunda mitad del sexenio de Salinas. Y bueno, pues hubo un debate muy fuerte. Diego Fernández fue ahí el que llevó la voz cantante, ¿verdad? Hablando de que se quemen esos míticos papeles que nada demuestran, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos ahí un debate importante y él, en un momento de enojo, ya fuera de micrófonos, me dijo: mire, ingeniero Cárdenas, diputado Cárdenas, ni se hagan ilusiones de que van a tener otra oportunidad como la de el 88, que aquí estamos dirimiendo. Ya estamos acordados de que el poder del PRI va a ir pasando cuidadosamente hacia el PAN. Y lo cumplieron, porque en 12 años, en los gobiernos de Salinas y luego el de Zedillo, prepararon todo el terreno para que llegara al poder Vicente Fox en el 2000. Pero no solo para eso, para el fraude en el 2006 contra Andrés Manuel y otra vez en el 2012 con Televisa actuando como la punta de lanza para crear una narrativa que llevó a Enrique Peña y a la Gaviota a ocupar los espacios centrales. Esto parecería parte de una ficción, no es ficción. En toda América Latina así han preparado las cosas. Aquí, en el 2005, desaforaron a Andrés Manuel. Así es. Afortunadamente, la población salió a las calles y Fox se echó para atrás. Eso ya lo hicieron en Brasil con Lula y con Dilma Rousseff. Y ahora lo quisieron hacer con Cristina Kirchner en Argentina. Ella hábilmente se hizo a un lado, va a la vicepresidencia. A donde voy es a que las élites del poder de América Latina y digamos los neoliberales no son demócratas. Hay que entenderlo bien eso, no son demócratas. Ellos no van a buscar la creación de un régimen político en donde la competencia sea equitativa, en donde gane el que mejor conecte con la población. Aquí van a hacer todo lo posible por descarrilar a Andrés Manuel. Si es posible y logran la mayoría en el Congreso en el 21, de plano hacerle juicio político para que las izquierdas de América Latina se derrumben de nuevo en el estado de ánimo. Por eso estoy de acuerdo con Arturo cuando dice que el pueblo mexicano no debe creer que ya ganó Andrés Manuel y que ya hay que dejar que él haga lo que debe de hacer. No, tenemos que estar todos muy atentos, porque este modelo en el mundo entero está haciendo agua. Hay personajes como el Papa Francisco que ya habla de este modelo como la economía que mata y está haciendo relaciones con gente como el premio Nobel Joseph Stiglitz
para plantear un modelo mucho más humano. Entonces, la pelea es mundial. La pelea se está dando en momentos en que el neoliberalismo ya va en su fase de declinación, pero eso lo vuelve más peligroso. Así es, y precisamente, ingeniero, en torno a la referencia que hace de las elecciones donde participó el hoy presidente Andrés Manuel, una de sus frases también muy importantes dentro de su informe, y lo leo textualmente, es precisamente: se acabará la vergonzosa tradición de los fraudes electorales. Quien compre votos, trafique con la pobreza de la gente, o quien destine el presupuesto a favorecer partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza. También un mensaje Claro. estruendoso, pues, ¿no? Incluso ojalá haya llegado aquí con fuerza a Zacatecas todo ese mensaje, ¿no? Pero pues bueno, vemos cómo trae pues dentro de sí el presidente todos esos recuerdos precisamente de las elecciones que ha participado, y cuál, pues bueno, dentro del análisis o autocrítica, pues bueno, le impidieron llegar a la presidencia, ¿no?, de la República. Pero pues así en general, ¿cuál sería para ustedes los mensajes más importantes que deja el presidente tras su primer informe? Bueno, Licenciado. no solamente en las palabras pronunciadas en este mensaje expresado el día de ayer, sino en los hechos mismos, que son los que legitiman a las palabras. Así es. Yo tengo la absoluta certeza de que este gobierno de Andrés Manuel tiene un hondo sustento humanístico, ético y moral. Así es. Y se lo reconoce Beatriz Paredes Así es. en su discurso. Incluso dice que es en lo único en que está de acuerdo. Sí, ¿verdad? sí, que ojalá tuvieran, Ajá. otros gobernantes tuvieran esas cualidades, pues, ¿no? Entonces, en consecuencia con ese dicho, Andrés Manuel dijo claramente: se acabó la colusión, poder económico, poder político. Siguiendo con esta tesis, quebró la fuente de donde emana de donde emanan las grandes fortunas de los dueños del dinero en México. Una cosa muy importante: rescató al Estado mexicano de origen revolucionario de las manos de aquellos que lo habían secuestrado para ponerlo al servicio de sus intereses y reproducir el esquema de rentabilidad acelerada del capital. Desmantelándolo incluso al Estado mexicano. Desmantelándolo. Ese es uno de los logros fundamentales de este gobierno, haber rescatado al Estado mexicano y ahora haberlo puesto al servicio de los intereses populares y nacionales. ¿Qué es o cuál es otro de los logros de Andrés Manuel? Al rescatar al Estado mexicano, pone el acento en dos de los baluartes que quedaban en pie frente a todas las embestidas de la derecha, y a pesar de ellas, pues que eran Pemex, maltrechos, y Comisión Federal, y maltratados, pero estaban en pie. Así es. Los rescata, los pone en valor, les presta apoyo, y ahora están en camino de convertirse nuevamente en palancas del desarrollo, Así es. en promotores de la investigación científica y tecnológica para uso de la población, y también en un sustento del desarrollo y del bienestar de los mexicanos. Creo que en los hechos Andrés Manuel le está dando sustancia y legitimando
sus palabras. Ahora, mencionaba algo muy importante Raimundo: desmontar un régimen de pillaje, de corrupción, de abuso de los intereses del pueblo, de humillación de los trabajadores, de expoliación de la fuerza de trabajo, de sometimiento de los campesinos, de golpeteo de las clases trabajadoras, de las organizaciones sindicales de los trabajadores, en unos cuantos meses es algo sumamente difícil. Sí, sí, sí. Y es bueno que aquellos que votaron por Andrés Manuel, como yo lo hice, como lo hicimos nosotros, y aún aquellos que no lo hicieron, tengan conciencia de que una realidad tan oprobiosa, tan indignante, una situación tan caótica como la que se heredó del régimen neoliberal capitalista, que se vino edificando a lo largo de 35 años, no se espere que se liquide y se sustituya en unos cuantos meses. En unos cuantos meses, así es. Ese es el punto en el que tenemos que insistir también, que Andrés Manuel necesita del respaldo de su pueblo, y la primera muestra de respaldo tiene que ser la paciencia. Paciencia y más paciencia. La inteligencia colectiva, para que se pueda desentrañar, lo decía bien Raimundo, por donde conjuran, confabulan esas fuerzas oscuras que han sido afectadas por las políticas nuevas de la Cuarta Transformación, y convertir esa alerta, esa inteligencia colectiva, en una fuerza organizada en la que se pueda sustentar de manera más correcta el impulso de esa Cuarta Transformación. Eso nos lleva, seguramente, pero tú lo vas a plantear más tarde, al asunto de los partidos políticos. Así es. Y tendríamos que empezar por analizar cuál es el papel que está desempeñando en la actualidad el partido que llevó al poder Andrés Manuel y cuál es el que está llamado a desempeñar. Sí, así es, que importante, y sobre todo en el mensaje del presidente, precisamente esos dos baluartes del desarrollo, como es la Comisión Federal de Electricidad y como es Pemex, que fue mencionado, y gracias también le da una mención a la cúpula empresarial encabezado por Carlos Slim, donde pues bueno, sacan la última semana previa al informe un acuerdo muy importante para el transporte de gas, donde se reducen considerablemente, se tiene un ahorro millonario. Pues, 4,000 millones de dólares nada más. millones de dólares, es el acuerdo que pudieron llegar, encabezado por Manuel Bartlett. Perdón, quería mencionar antes algo, ¿verdad, licenciado? Es una cosa muy breve, sí, sí, sí. pero es sobre este tema, cuando mencionas del acuerdo a que se llegó para resolver el diferendo sobre los ductos. Sobre los ductos de gas. De la Comisión Federal de Electricidad. Donde agradece, pero así en mensaje, ¿no?, a Carlos Slim. Hagámonos una pregunta. ¿A qué obedece el incluir a íconos significativos de el proceso revolucionario mexicano como estandartes de lucha de la Cuarta Transformación? Obedece a que Andrés Manuel tiene un hondo, detallado conocimiento de la historia y sabe lo que la historia representa para el presente. Son referencias útiles que no debemos desestimar. Y hay una muy importante, y a esa se apega Andrés Manuel. El constituyente del 17 fue un hombre sabio, con un sentido del realismo extraordinario. Y entonces, Carranza, si no me equivoco.
de ¿quién dijiste? Del 17 Carranza, ¿no? Sí, pero me refiero al constituyente, no, digamos, no a quien ocupaba la silla presidencial, ¿no? Y entonces decidió forjar o construir una vía propia de desenvolvimiento histórico, que no se agota en la propia vía, sino que es un pase de tránsito para alcanzar objetivos superiores. Y pone el acento en la estructura económica y habla de que por cercanía con México, con Estados Unidos, es necesario buscar una vía que sea viable. Y entonces plantea la vía de la economía mixta, o como le llamaban otros, nacional revolucionaria, en la cual hay tres formas de estructurar la propiedad. La propiedad nacional, que es la que atiende los ámbitos estratégicos de la economía, como los que acabamos de mencionar, el petróleo, inclusive la banca y otras. La economía social, que es la de los trabajadores, la de los campesinos, la de los comuneros, la de los cooperativistas, etcétera. Que ese es un vacío que hay que llenar. Lo apunto de una vez, es un vacío que hay que llenar, porque el sector social puede aportar enormemente al desarrollo del Producto Interno Bruto, al crecimiento de la economía. Y la economía privada, pero sujeta a función social. Como es la nación la que tiene la propiedad originaria de los recursos naturales, tiene también la facultad de imponer las modalidades que considere conveniente a los intereses del país. Y así es como se crea la propiedad social y la propiedad privada. Pero le dice a la propiedad privada: no eres omnímodo, tienes que cumplir una función social. Y esa función social es precisamente la que no se cumplió durante el régimen neoliberal capitalista, porque no estaba en su designio, ya lo dijo claramente Raimundo. El objetivo era acelerar la rentabilidad del capital a costa de la explotación de los trabajadores y expropiación de bienestar para la población. Y lo que hace Andrés Manuel es decir, como alguna vez lo comentó Reyes Heroles, México necesita más y mejor iniciativa estatal, más y mejor iniciativa social y más y mejor iniciativa privada, pero sujeta a un Estado rector. Y también a ese es el mensaje que da Andrés Manuel al señalar que ahí está, que le da un reconocimiento a Carlos Slim y a los demás empresarios. O sea, finalmente ahí están, ¿verdad? Y están haciendo cosas que necesita la Comisión Federal de Electricidad para tener gas barato, pero sin que abusen al construir esa infraestructura, que era lo que heredó Andrés Manuel. Yo creo que hay gente muy de la izquierda que se desesperan porque creen que Andrés Manuel va a construir el socialismo. No, Andrés Manuel nunca ofreció construir en México un país socialista. México va a reconstruir su economía mixta y ahora con mayor fuerza porque el vecino del norte está en una posición muy, digamos, irresponsable a veces, ¿no? Sí. Y por eso Andrés Manuel ahí también tiene que hacer gala de ser un hombre paciente. Sí, ahora sí, ahí tiene que ser muy sereno, sobre todo. Pues sí, porque el imperio ahí está y no... ahora no sí es que fácil negociar no. ahorita con el imperio. Claro que así sí. es. Oye, una frase muy plástica del pueblo:
el manicomio dirigido por un loco. Sí, así Ese es el peligro, ¿no? Incluso también en el mensaje presidencial hace de notar precisamente cómo se impidió ese yugo de la amenaza de Estados Unidos sobre aplicar los aranceles, pero pues bueno, vimos que en esa negociación para evitar los aranceles que estaba amenazando Trump, pues bueno, tuvo que hacer un compromiso enorme por parte del gobierno de México, precisamente en la política migratoria en el sur. En el sur, para de una manera contener el flujo migratorio que va de paso por nuestro país hacia la frontera norte, ¿no? Pero pues bueno, fue otro de los mensajes importantes que dejó este primer informe. Y precisamente, pues bueno, bajo esa tesitura, pues bueno, ¿qué mensaje para usted, ingeniero Raimundo, es el más importante que deja Andrés Manuel en este primer informe? En el acto, en el patio de Palacio Nacional. Pues yo creo que el mensaje fundamental es que el gobierno de la Cuarta Transformación está consolidado, están ahí los poderes fácticos, ya con una conducta más cooperativa, y todo lo demás, los otros poderes funcionando, los gobernadores en una relación constructiva con él. Y yo diría que también debemos valorar mucho haber creado en tan poco tiempo la Guardia Nacional, sin meterle tanto recurso como se suponía al principio. ¿Por qué? Porque Andrés tuvo también la paciencia y la sabiduría para convencer a los militares, a los generales y almirantes, de que se requería pasar a un buen número de ellos a crear la Guardia Nacional. Ahora el reto es transformar a soldados y a marinos en buenos policías. Así es. Si eso lo logran, y yo estoy seguro que lo van a hacer, porque ya está la ONU participando en la capacitación, porque ya está mucha gente muy buena ayudando en eso, de manera tal que al rato vamos a tener una policía militarizada como la que tiene Francia, como la que tienen los italianos, los chilenos, que son policías que no se notan, que no los ves casi, pero que ocurre algo y a los 3 minutos ahí están. México necesita eso, y Andrés se atrevió a construirlo. 35 años de los gobiernos neoliberales y no dieron un solo paso, ni siquiera construir policías estatales dignas de ese nombre. Así es. Pues bueno, precisamente el mensaje, el cierre más estruendoso del primer informe precisamente gira en torno al problema de seguridad. Claro. El presidente por ahí incluso hace un llamado para pacificar el país, ¿no? Incluso hasta Beatriz Paredes, la vuelvo a referenciar en su contestación a este informe, cierra precisamente llamando a hacer un pacto en México para pacificar el país. Pero pues bueno, las cifras no son nada alentadoras de aquí a los primeros 9 meses de gobierno. Simplemente agosto que acaba de pasar cerró con un índice de 2.469 homicidios. Eso nos da un promedio de 69 homicidios por día. Junio sigue siendo históricamente quien rompió el récord con 2.560 homicidios. Creo que, pues bueno, hay una tarea titánica precisamente para la Guardia Nacional, como lo comenta ingeniero, y sobre todo, pues bueno, cómo va a actuar en materia de derechos humanos. Y con este tema le quiero dar la bienvenida a la mesa a mi buena amiga y compañera Andrea Robles. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero empezar diciendo que cuiden su salud mental y que vengo con mi terapeuta y por eso se me hizo su parte.
Bienvenido. Y pues bueno, precisamente comentando lo que giró en torno al primer informe, y pues con este tema de seguridad nacional y sobre todo de la Guardia Nacional, ¿qué opinión te merece, Andrea? Creo que planteas un tema clave para la discusión de lo que está construyendo Andrés Manuel en su gobierno. Si bien es muy fácil utilizar las matemáticas y la estadística en contra de un gobernante, creo que ahora los panistas, los priistas, la oposición en general se ha vuelto el homicidio. Tú sabrás que el homicidio es un delito del foro común, entonces poco o nada le concierne a la Federación hablar de homicidios, en términos estrictos, ¿no? Pero haciéndose responsable Andrés Manuel de la seguridad del país, yo creo que tan le interesa, como decía el ingeniero, que la construcción de la Guardia Nacional en tan poco tiempo ha sido un paso gigantesco. Por ejemplo, tocó ahorita el ingeniero un tema importantísimo que es la policía de Chile, los carabineros de Chile. Los carabineros de Chile jamás están armados en la calle. O sea, se han enseñado ellos desde su formación militar y han enseñado también a la ciudadanía a que las armas no son la respuesta contra los crímenes. Y si bien es importante entender que estamos viviendo una situación de violencia que no es fruto ni del 1 de julio de 2018 ni del 1 de diciembre del 2018, es una situación que venimos arrastrando por muchos años, por muchas situaciones, por un enfrentamiento que se declaró abiertamente en el sexenio de Felipe Calderón y donde le han dado tanto juego al crimen organizado que se ha organizado mucho mejor que las corporaciones policíacas en todos sus niveles. En ese sentido, creo que sí la oposición debe ser un poquito más responsable al momento de fincar responsabilidades, ¿no? De decir, es que Andrés Manuel trae tantos muertos en la espalda. No, a ver, espérate. ¿Qué está pasando en las entidades? Que los homicidios son un delito del foro común. Esto significa que lo regulan los congresos de los estados, lo investigan la institución jurídica del estado y en dado caso lo sanciona el Poder Ejecutivo del Estado. Entonces, antes que criticar a Andrés Manuel sobre los homicidios, creo que sí tendríamos, por ejemplo, que sentar a Alejandro Tello a ver qué está pasando en seguridad para ver por qué la cifra global de Andrés Manuel está tan elevada. Bueno, interesante comentario que nos haces, pero pues bueno, las cifras cuentan mucho, cuentan para la administración. 79,000 desempleados de confianza del sistema federal administrativo, así lo replicó la senadora Beatriz Paredes, en una narrativa muy excelsa. Pues a mí me gustó mucho la narrativa del discurso de Beatriz Paredes. Es una buena oradora. Es una excelentísima oradora, pero pues bueno, nos quedan 10 minutos y quisiera tocar precisamente un tema también importante que afecta o beneficia a la construcción de nuestro sistema de partidos aquí en México, ¿no? La crisis que ha llevado a estos, o que están viviendo estos hoy en día, precisamente con este nuevo gobierno. Vimos en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, recientemente en su elección interna, eligió a Alito Moreno como su dirigente. Vemos en Morena como ahí, a mí me encanta Porfirio Muñoz Ledo, el papel que está jugando Porfirio Muñoz Ledo. Qué lástima que pues bueno, está en sus últimos años pues lúcidos, pero importantes declaraciones que hace de don Porfirio Muñoz con lo de la cuarta tranquiza, aludiendo al problema que tuvieron Martín Batres o están teniendo Martín Batres y Ricardo Monreal, y en sí está simbrando el interior del partido. Cómo se creó este Futuro 21, este nuevo partido, eliminando ya por completo la existencia del PRD, ingeniero. Usted grande fundador pues de ese partido, ahorita nos dará su opinión, qué siente al ver que el PRD pues bueno, prácticamente está extinto. Y pues bueno, Felipe Calderón, el expresidente, bien o mal, está alzando la voz y también está creando un partido político, ¿no? O está intentando crear un partido político. ¿Por qué no nos dan su opinión sobre cómo ven ustedes esta crisis interna? ¿Hacia dónde va el sistema de partidos de México? ¿Cómo ves? Yo creo que la crisis de los partidos
políticos no debe verse por sí misma. Responde al hecho de que prácticamente todos los partidos, excepciones aparte, se han vuelto funcionales a los propósitos y a los objetivos del régimen neoliberal. Tú mencionabas al principio, Carlos, cómo, y hacía énfasis también Raimundo, cómo en México se ha dado la alternancia entre los partidos. Se había dado simplemente una alternancia acotada hacia los partidos de derecha o de centro derecha, siendo muy indulgentes con una cierta fase del PRI. Pero nunca hubo cambio de políticas. Estas se mantuvieron inamovibles, siempre proclives al interés de la minoría privilegiada, la que está en la cúspide de la pirámide social. Entonces, durante muchos años se hizo creer al ciudadano de que el éxito de la democracia consistía en asegurar la alternancia entre partidos. Pero el ciudadano fue cobrando conciencia poco a poco de que ese era un verdadero engaño, porque si votaba por el PAN, las políticas siguen iguales y la situación de la gente lo mismo. Regresa el PRI y resulta peor que cuando se había ido del poder. Y en esa vorágine se arrastra también a otros partidos, en este caso al PRD, pero quien puede hablar mejor del PRD pues es Raimundo. Entonces el asunto no estriba tanto en los partidos políticos o en regenerar el sistema de partidos, sino en lo que planteó Andrés Manuel, el cambio de régimen político, económico y social, para que en ese momento cambien también instituciones o las que hay, en lugar de servir a la minoría, sirvan a los intereses del pueblo, las formas de hacer política, los compromisos con la democracia, etc. Esto es en cuanto al sistema de partidos, pero hay una relación directa en algo que yo no me quiero quedar con ello. Apuntaste algo suavemente, Raimundo, pero que me pareció importante. Las formas en que las minorías enriquecidas, no solo de México, sino de América Latina, incluso mundiales, están actuando para sustituir, ya no con la fuerza bruta, como lo hicieron en Chile, o en Granada, o en Dominicana, o en Haití, a los gobernantes que llamaron populistas y que, como dijo Gili, no saben ni siquiera definir al populismo, porque el populismo es, así lo dijo Adolfo, una institución política indefinible, ¿verdad? Indefinible. Lo mismo dijeron de Jesucristo como de Gandhi, que eran populistas, que de Fidel Castro y de Jacobo Arbenz en Guatemala. Entonces, han cambiado la estrategia. Ahora ponen en marcha lo que se llama un golpe de Estado blando o suave. Ya no es la confrontación directa, porque le resultó muy costosa a los promoventes, en lo político y en lo económico. Y ahora están asegurando el control de los congresos, la infiltración del Poder Judicial, la compra de ciertos jueces, para entonces judicializar las acciones del presidente populista o popular, y entonces someterlo o a juicio político
o lo que es peor, a un juicio legal por comisión de delitos. Ya no son cuestiones de carácter político, ahora son delitos del fuero común. Sí. Y a mí me parece sumamente peligroso que los compañeros legisladores estén pensando a estas alturas en eliminar el fuero constitucional para el presidente, porque entonces esto va a afectar en un momento dado o a la gobernabilidad Qué importante es eso. o afectar también al propio rumbo de la cuarta transformación. Sí, yo creo, Arturo, que el pueblo mexicano ya experimentamos en aquel lejano ya 2005, el desafuero, el intento de dejar fuera de la competencia electoral al candidato más popular de aquel momento, que era Andrés Manuel. ¿Qué fue lo que paró a Fox? Millones de gente en la calle. Entonces, por eso pienso yo que ahora a Andrés Manuel le corresponde entender que Morena necesita dar pasos a su institucionalización. Morena debe construir sus estructuras internas para que la participación de la gente sea mucho más consciente, que ahí haya mucho trabajo de capacitación política, pero sobre todo que los equipos de Morena que hicieron campaña el año pasado en muchos lados del país, que ahora lo que hagan sea organizar a la gente y explicar en qué consiste la cuarta transformación. Pienso que lo que hace Andrés Manuel con Ingeniero, las si mañaneras... nada más me permite, Sí. nada más nos despedimos de aquí del 97.9 FM, pero seguimos en la plataforma, aquí por la plataforma de la Jornada Zacatecas. Nos despedimos acá en el 97.9 con una gran canción de uno de los favoritos del presidente, Silvio Rodríguez, quien recitó un poema allá en Palenque junto con el presidente Andrés Manuel. Es una circunstancia muy sui generis. No hay muchos ejemplos de eso en el mundo. Aquí Andrés Manuel, en 2006, después del fraude, decidió formar el Movimiento de Regeneración Nacional. Empezó a moverse en todo el país, apoyado por legisladores como yo y muchos otros, de manera tal que la gente se congregaba a escuchar a Andrés Manuel. Por eso su discurso se fue perfeccionando tanto, porque una y otra vez lo repetía, pero eso se convirtió en un programa político ya asimilado por la mayoría de los mexicanos. Porque Andrés, eso es lo que hace todos los días en las mañaneras, recordar todas sus propuestas que estuvo repitiendo en los municipios del país una y otra vez. Entonces, lo que ahora se requiere es que Morena sea un ente mucho más orgánico y que la gente se empodere, que ahí la gente decida quiénes son sus dirigentes y luego quiénes serán sus candidatos. Pues ya lo dijo el presidente Andrés Manuel, ¿no? Sí, Que quiere que encuesta. la dirigencia sea mediante una encuesta. Eso a mí me gusta para la dirigencia nacional, para el presidente, pero toda la estructura Las locales. a mí me parece que sería mucho mejor que la gente tenga la posibilidad real de ir a una asamblea, discutir, decir yo quiero ser delegado al Congreso Nacional, voten por mí, y que la gente vote y decida quiénes son sus dirigentes. Morena tiene un Congreso Nacional en la cúspide, digamos, 3,000 delegados.
electos en 300 asambleas, 10 en cada una de ellas, 5 hombres y 5 mujeres. Ahí debe de afianzarse la democracia popular, en esas asambleas. Y luego, ya ese Congreso elige su presidente y así va estructurando de manera indirecta todos los órganos de dirección. Ahora, hasta hoy, Morena no ha logrado hacer eso bien, porque el objetivo principal era llevar a Andrés Manuel a la presidencia de la República. Pero ahora ya está Andrés ahí, y lo que necesita es una gran fuerza política muy organizada, porque vienen, pienso yo, tiempos de mucho riesgo político. El momento que Andrés empiece a plantear, a ver, hemos hasta ahora cumplido el que el gasto sea superavitario, se inviertan. ¿Qué va a pasar si los empresarios privados no invierten lo que han ofrecido? No, pues prácticamente lo que tenemos hoy, no hay crecimiento. Bueno, No va a haber Andrés crecimiento. no va a quedarse quieto. Andrés va a ir a las experiencias del Estado mexicano. Sí. El Estado mexicano encabezó el esfuerzo económico del pueblo mexicano y se lograron crecimientos del 6,5% 7, 8 anual. Claro que lo pudieron hacer. Hoy el Estado no tiene instrumentos para eso, pero Andrés los está construyendo. La recuperación de Pemex y de CFE y de muchas otras cosas que no se ven, eso van a ser los instrumentos que Andrés va a poder utilizar en caso de que los empresarios nacionales y extranjeros no cumplan sus compromisos. El Consejo Coordinador Empresarial dijo públicamente que estaban de acuerdo en el crecimiento del 4% promedio en el sexenio. Sí. Y Carlos Slim el otro día lo volvió a decir. Muy bien, pero ¿cuándo empiezan? Porque hay muchos constructores, amigos nuestros, que me detienen en la calle y me dicen, oye, es que no hay gasto público. A ver, espérame. La construcción es una industria básicamente privada. ¿Por qué no le dicen al sector privado por qué no está invirtiendo? Es que ahí hay una conducta política. No invertir y sacar el dinero del país genera conflictos que pueden desembocar en cosas muy graves. Pero precisamente no cree que sea también por la incertidumbre que estas famosas o malévolas, como lo han calificado de las calificadoras, donde prácticamente prevén un panorama no favorable para la iniciativa privada. ¿No cree que de ahí derive precisamente por eso, ese pero miedo? Es que esas de la cúpula empresarial? esas calificadoras son para eso. O sea, nadie debe sorprenderse de que jueguen ese papel. Es, a ver, Pemex, no inviertas. Pemex, vete a la ruina. Que entre el capital privado en el lugar de lo Claro. público. Es justo lo que decía el licenciado hace un Que es momento. un problema, y con esto termino. Yo creo que Andrés Manuel está previendo momentos de crisis equivalentes a los que vivió México con Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera. ¿Cuándo hizo eso Lázaro Cárdenas? En el 38. Él entró al poder el 34. ¿Qué hizo esos 4 años previos? Construyó su base política, ¿verdad? La CNC, la CTM, las grandes movilizaciones obreras, etcétera. Ahora Andrés Manuel está haciendo básicamente lo mismo y por eso Morena tiene que jugar un papel fundamental. Saber
que va a haber momentos en que probablemente se tenga que enfrentar a hablar con los poderes fácticos mundiales para decir, hey, México necesita respiro, ¿verdad? Ya nos tuvieron 36 años a pan y agua, México necesita otro camino, nada que no invierta el gobierno mexicano, tampoco los capitales locales, tienen que invertir todos y hay que exigirlo. Así es. Y pues bueno, una también de las grandes cosas que se vivió ahí dentro de la crisis de los partidos, Andrea, es precisamente como lo refirió Porfirio Muñoz Ledo, la cuarta tranquiza. ¿Qué piensas de eso, de esa pelea interna entre el monrealismo y ahora pues bueno, vemos que hay otro grupo que obedece al hecho de y el que comunista de Batres, como le pusieron, ¿no? El comunista de Batres. Pero ¿cómo ves tú esa ¿Qué? Esa el crisis? comunista, le decían comunista. A Martín. A Martín. Martí Batres. Martí Batres. ¿Tú qué piensas de eso, Andrea? Mira, yo coincido con algo que parafraseaba hace un momento el licenciado Arturo, cuando decía que hacen falta más y mejores políticas, ¿no? Y más y mejor inversión. En ese sentido creo que Andrés Manuel tiene muy claro que el neoliberalismo se ha vivido y se ha consumido y se ha adoctrinado de una manera tal que esta generación, y te incluyo, no hay tantos años de diferencia. Gracias. No hay muchos. Que esta generación nacimos creyendo que el neoliberalismo es igual a bienestar. O sea, que si las empresas privadas crecen es porque todos estamos bien. Cuando, por ejemplo, a ti que te encantan las estadísticas, podrías revisar a lo largo de la historia que el crecimiento económico del país, cuánto ha impactado en la disminución de la pobreza, en la disminución sustancial de la pobreza. Nada, prácticamente nada. En ese sentido creo que Andrés Manuel tiene muy claro. 46 millones de mexicanos en extrema pobreza existe hoy en día. 46 millones de Eso mexicanos. es la estadística. Esa es la estadística real que ya no son los 8, 9. No, ya lo sacó el INEGI, ya lo puso 46 millones, como 46 millones, porque pues bueno, hay que aclararlo, hay diferentes tipos de pobreza, pero pues bueno, el INEGI unifica el concepto pobreza, ¿no? Sí. Con los 46 Sí, millones. las otras son las que establece CONAP. Exacto, Coneval. así es. Pero bueno, a lo que voy es a que Andrés Manuel creo que tiene muy claro desde el día 1 de su gobierno y desde mucho tiempo atrás que hay un enemigo que no vemos, un enemigo invisible, que es esto que se llama neoliberalismo, y que sí hay que decirlo con esas letras, porque el neoliberalismo nos impacta en la educación, en la economía, en la forma en la que vivimos en nuestra familia, en la forma en la que nos sentamos a consumir nuestros alimentos a la mesa, ¿no? Y creo que él lo tiene tan bien entendido, y hay personas del movimiento que lo entienden muy bien, pero hay otras personas que se cuelgan de este medio monstruoso que se llamó Morena en 2018, que arrasó en las boletas, que no han entendido cuál era la misión y la visión de Andrés Manuel tras haber competido por tercera ocasión rumbo a la presidencia. Estos conflictos de quien se subió al tren porque se tenía que subir, de quien se subió al tren porque hace 20 años estaba medio subido y ahora se siente con poder legítimo, y el otro porque no le dieron la candidatura. Bueno, hay un montón, o sea, podemos decirlo aquí, o Monreal o Martí, pero a final de cuentas hay muchos nombres, ¿no?, que podríamos estar discutiendo en esta mesa en este momento. ¿Hay un conflicto claro? Sí. Porque el objetivo 1, como decía el ingeniero, ya se logró. El objetivo 1 de Morena era que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Pero ¿cuál es el objetivo 2 de Morena? Mantener el poder. Transformar. Pero, ¿qué quiere mantener Andrés Manuel y qué quiere mantener Ricardo Monreal? ¿Y qué quiere mantener Andrés Manuel versus lo que quiere mantener Martí? O sea, yo creo que sí hay una diferencia ahí entre lo que aspiran unos que están en un grupo y lo que aspira el presidente. Al carajo, dijo el presidente Andrés Ambiciosos Manuel, vulgares. todos los ambiciosos vulgares ¿Sí? que no tienen cabida en su proyecto. Incluso manda un mensaje muy contundente donde si de seguir así en esa línea de dimes y diretes y de ambiciones, él mismo
podría renunciar al partido, ¿no? Claro. Entonces es un mensaje contundente al interior, lo dijo en la asamblea de Morena, en este hotel de la Ciudad de México, donde se reunieron, y pues bueno, vemos que hay una crisis interna, eso es real. Sí. Vemos que también tú, que eres trabajadora del ayuntamiento, tenemos también una crisis en el ayuntamiento importante entre dos corrientes muy diferentes del mismo partido, Y ¿no? que ese es un calificativo muy importante el que dices, el de ambiciosos vulgares, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan por ahí del 2017, el Universal entrevista a Ricardo Monreal y le dicen, ¿qué va a pasar si la candidatura de la Ciudad de México no va para ti? Y él responde, no soy un ambicioso vulgar, no hay un plan B. Sí, así ¿no? es. El plan A Así es este. Pero ya había dicho antes que buscaría cualquier partido. Sí, así Ajá, es. pero luego dice, no soy un Sí. ambicioso vulgar, no, este es mi plan A. ¿Y qué entiende uno como simple lector, no? Simple mortal, consumidor del Universal. Ah, bueno, pues si no le dan la candidatura, pues entonces el señor, pues seguramente se va a retirar a Fresnillo, a seguir sembrando chile o lo que sea que siembre, ¿no? Pero después resulta que sí hay plan B. Ya. ¿Y si hay plan B? No, seguimos en vivo, Ah. ya estamos por terminar, Sí. ya vamos a cerrar. Bueno, Y Y- ya para terminar, pues creo que sí, el llamado de Andrés Manuel tiene que ser mucho más contundente y tiene que hacerse, él no es omnipotente, o sea, no puede administrar el partido y no puede administrar el país al mismo tiempo. Necesita hacerse de brazos fuertes que le ayuden a organizar Morena, porque se viene un frente fuerte, un frente opositor, que no sé todavía ni en qué va a consistir, yo creo que ni ellos saben todavía, pero de que le van a querer quitar la batuta a Andrés Manuel, se la van a querer quitar, o sea, eso es un hecho. Así es. Incluso gente que milita en Morena, o gente que se dice ser de Morena. Entonces sí creo que necesita hacerse de brazos fuertes. Creo que Tatiana es un brazo fuerte, creo que J. Cole es un brazo fuerte, pero creo que puede haber más personas que ayuden a unificar este movimiento, no a dividirlo más de lo que ya está, y sobre todo, como decía el ingeniero, a organizarse. Si no se puede organizar Morena adentro, para el 21 y para el 24 Va a no perder va a varias haber- posiciones no importantes. va a haber otro Andrés Manuel que Así sea es. capaz de jalar a la gente a un voto tan masivo como en el 18. Ese fenómeno no se va a repetir en muchos años. Así es, y pues bueno, muy importante esa opinión, Andrea, y pues bueno, no nos queda más que para cerrar, como es costumbre, como lo hacemos, le mando un saludo a Ray, chico que anda por allá en otras actividades, pero siempre tratamos de preguntarles a nuestros invitados, y eso te incluye también, Andrea. Del 1 al 10, ¿qué calificación, ya para cerrar este programa, qué calificación le da al presidente, licenciado Arturo? 11. ¿Un 11? No podemos calificarlo de manera así tan contundente. Yo sí quisiera insistir en que se ha ganado la presidencia, pero no se gana un poder. Y que en ese sentido, lo decía bien Raimundo, Morena tiene que dejar de ser más movimiento y convertirse más en partido. Dejar de ser movimiento y ser más partido. Más partido. Si esto no ocurre, veo muy difícil que Andrés Manuel pueda enfrentar el poderío de los intereses que han sido afectados. Entonces, Así es. Morena necesita lo que es consustancial a todo partido político, que se dice revolucionario, autocrítica. Y no la veo. ¿Saben quién sí la veo? Precisamente en don Porfirio. Tiene Pues esas él es ideas, el es el único, de verdad, ingeniero, Pero es el único que no basta ha... con frases. Así es. Digo, las frases por mí son brillantes, pero él ya no puede ser un trabajo consistente. Exacto, Necesita exacto. formarse cuadros, necesita librarse de los dogmatismos fríos, de los oportunismos disolventes, de los ambiciosos vulgares. Es decir, eso es connatural en un partido que conquista el poder o conquista la presidencia. Pero teniendo en cuenta lo mucho que se juega para este país, Morena no puede ser un ente irresponsable. Tiene que actuar de cara a la historia, A la historia. y cumplir con su tarea. Exacto. Ingeniero. Ya. Pues, No, yo creo que el pueblo de México mostró el año pasado que tiene mucha claridad
de lo que requiere. Y por eso mantiene su apoyo todavía hoy a Andrés Manuel, ¿verdad? Lo que probablemente no esté tan claro es que se requiere estar en un partido muy bien organizado y muy bien preparado para que la cultura política de los mexicanos se eleve a una velocidad muy grande, porque el mundo está cambiando. México depende no solo de sus fuerzas internas, está conectado por 1000 cables al mundo, y eso el pueblo en su conjunto debe entenderlo y debe comprenderlo para usarlo bien. Andrea. Un 12 también. No sé. No, yo creo que tiene aciertos, creo que hay cosas en las que yo probablemente no pueda estar de acuerdo, pero que yo no esté de acuerdo no quiere decir que no estén bien. O sea, es parte, yo creo que de este ejercicio hermoso que se llama democracia, que no estemos de acuerdo en todo. Y a final de cuentas yo creo que la calificación para Andrés Manuel va a ser aprobatoria, en tanto la consigna número 1 de su discurso de campaña y su primer discurso como presidente electo, no se le olvide ni a él ni a la gente que trabaja cerca de él. Los pobres primero y después ya veremos qué sigue. Pues bueno, yo me quedo simplemente con la mención de nuevamente Beatriz Paredes. No compremos espejismos efímeros. No hay que aplaudir ya la propuesta, hay que aplaudir los hechos. Muchísimas gracias por su presencia, fue un gran honor y un privilegio. Ojalá muchos estudiantes, maestra Andrea, de Ciencia Política nos hayan sintonizado para deleitarse con estos análisis de estos grandes íconos de la política local y nacional. Muchas gracias a ti, Andrea, por venir. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos acompañaron en las diferentes plataformas a través de la Jornada Zacatecas. Nos vemos el próximo lunes. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.